Listo. En un inicio, Dios creó la tierra, creó el oxígeno, creó al hombre, a la mujer, a los animalitos. Y dentro de todas esas creaciones nació el PMBOK. ¿Sí? Antes de nacer el PMBOK, pues tenía que nacer una organización que promueva los proyectos, que se llamó el PMI. ¿Sí? El PMI. ¿Qué nació en qué año? En el año en el que el hombre llega a la luna, 1969. ¿Sí? Pero el PMI no fue la única institución que nació. Nacieron muchas más. Nació ITMA, ¿no? Nació el tema de agilidad, nació el tema de Prince2 y muchos otros elementos que pues obviamente no son parte del curso, pero son parte de la historia de la creación del mundo de proyectos. Así que el PMI se crea y nace con su primera edición, la primera edición del PMBOK. Digamos que hasta ahí todo estaba chévere, ¿no? La primera edición del PMBOK. Pero, como todo en la vida y como toda profesión, siempre se va mejorando, va buscando cuáles son los mejores elementos. Y uno de los mejores elementos de los proyectos es que siempre se van a actualizar, siempre va a haber una mejora. Entonces, de una primera edición, ahora nos encontramos en la sexta edición. Incluso, el próximo año pasamos a una séptima edición. El próximo año pasamos a una séptima edición. Y la séptima edición, ¿sí?, es tan pero tan cambiante, ¿sí?, es tan pero tan diferente que aquí hablamos de procesos y aquí hablamos de principios. Pero claro, el día de hoy no vamos a hablar de la séptima edición porque no nos corresponde. El día de hoy nos corresponde hablar de la sexta edición. Y lo que vamos a resumir son 595 páginas. Este librito que ves aquí lo vamos a resumir en 3 horas. ¿Estás listo? Muy bien. Entonces, borrando la historia, ¿sí?, borrando un poquito la historia. Como hemos dicho, ¿de qué habla el PMI? Habla de proyectos, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando hablamos de proyectos, vamos a ir al capítulo 1. El PMBOK tiene 13 capítulos, 13 apóstoles, ¿ya? 13 capítulos. Cada capítulo muy entrelazado con los anteriores y con los próximos, ¿sí? De los 13 capítulos, los primeros 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿sí?, son capítulos que no son áreas de conocimiento, ¿sí? Una persona que recién inicia en el mundo de proyectos, cuando le dicen que hay 13 capítulos, piensa, como sabe que es de áreas, que hay 13 áreas, pero no. Son 10 áreas de conocimiento y 3 capítulos introductorios. El capítulo 1 nos habla sobre la introducción a los proyectos, ¿sí? La introducción a los proyectos. Vamos a llamarlo como el génesis, ¿sí? El capítulo 2 nos habla ya sobre los factores y los activos, que ahora vamos a hablar sobre esto. Los factores y los activos. Y cómo es que estos se relacionan con el entorno de la dirección de proyectos y las estructuras organizacionales. Y el capítulo 3 nos habla sobre la dirección de proyectos en sí misma. ¿Sí? La dirección de proyectos en sí misma. Después de haber acabado estos 3 capítulos, pasamos al capítulo 4 al 13. Del capítulo 4 al capítulo 13 vamos a estudiar 10 áreas de conocimiento. ¿Sí? Estas 10 áreas de conocimiento son integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, riesgos, adquisiciones e interesados. De estas 10 áreas, que las vamos a ver en todo el programa ahorita, la área que se encarga de integrar 9 de estas, como su mismo nombre lo dice, es integración, ¿sí? Integración se encarga de integrar las otras 9 áreas respectivas, ¿sí? Entonces, integración en sí mismo no te va a brindar documentos, ¿sí?, como área respectiva como tal, sino lo que te brinda son documentos integrales, ¿sí? Es decir, ¿dónde se integrarán todos los procesos de monitoreo y control? El monitoreo y control de integración. Muy bien.
Y así como hay 10 áreas de conocimiento y son 10 capítulos y con estos son los 13 capítulos, estas 10 áreas de conocimiento van a estar muy entrelazadas con lo que se llama 5 grupos de proceso. Que son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Es decir, que dentro de cada área de conocimiento vamos a encontrar al menos uno o dos o tres o todos, dependiendo de la área, ¿no? Grupos de proceso. ¿Y qué vamos a encontrar en una área con un grupo de proceso? Su hijito. Entre una área y un grupo de proceso lo que obtenemos es un... Lo que obtenemos es un... ¿Qué obtenemos? Un proceso. Muy bien. ¿Y cuántos procesos hay en el PMBOK? Muy bien, hay 49 procesos. Entonces, hasta acá. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Listo. Tómale una foto, por favor. Tómale una foto porque voy a borrar la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que ya lo hicieron? ¿Me confirman la fotito, please? ¿Cómo se toma foto, profe? Es fácil, chicos. Bueno, lo ideal sería que uses el print, que está en tu teclado, que está en la parte derecha arribita. Print, tomas captura. Ya está. La segunda opción, con tu celular, pero no te la recomiendo. A menos que estés viendo la clase desde tu celular. Que puede ser, no hay problema. Aunque lo ideal sería verlo desde una laptop, ¿no? Aunque ya depende de ustedes, ¿no? Algunos de mis alumnos me ponen como si fuese radio. Muy bien, continuemos entonces. Borro, ¿está bien? Voy a borrar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el capítulo 1. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo 1. Portafolio. Programa. Y proyecto. Ya. Digámoslo de la siguiente manera. Sí, Elmer, muchas gracias por la pregunta, estoy grabando. Digamos que esta es una cadenita de mando, ¿ya? Donde el portafolio es más grande que el programa y el programa es más grande que el proyecto, ¿sí? El portafolio es la unión, como su misma lógica de visualización puedes ver en la pizarra. El portafolio es más grande que el programa y el programa es más grande que el proyecto. ¿Listo? Ya, hasta ahí creo que está clarísimo la idea, ¿no? De que el portafolio es más grande que el programa y el programa es más grande que el proyecto. Pero, acá la idea es de que el programa es más grande que el proyecto, ¿cierto? Ya. Pero hay casos en los que el portafolio incluye proyectos que no están dentro de un programa. Y es más, hay casos en los que un portafolio está dentro de otro portafolio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que
Hay portafolios que tienen portafolios y programas que están dentro de portafolios que incluyen proyectos, y hay proyectos que pertenecen a un portafolio sin pertenecer a un programa. Vamos a explicar brevemente de qué trata cada uno, ¿sí? ¿Qué es un proyecto, chicos? Un proyecto tiene 3 palabras clave, ¿sí? Primero, a ver, ¿cuáles son las 3 palabras clave? Muy bien. Único, que tiene un inicio y fin, o sea que es temporal. Y tercero, que implica un esfuerzo. ¿Sí? Estas son las 3 palabras clave de un proyecto. Es único, tiene un inicio y fin e implica un esfuerzo. ¿Sí? Tú eres único, ¿sí? Por lo tanto podría ser un proyecto porque tienes un inicio, o sea, naciste y algún día te vas a ir, ¿no? Te vas, ¿no? Y no te vienes, te vas. Y por último, para existir, toda tu vida es un esfuerzo. De día a noche te esfuerzas, así que eres un proyecto, ¿sí? Entonces, el concepto tal de un proyecto involucra estos 3 conceptos. Ningún proyecto es igual a otro, jamás. Jamás, jamás, jamás. Recuerden eso siempre, ¿sí? Todos los proyectos son diferentes. ¿Por qué? Son en distintos tiempos, distintas personas, distintas temporalidades. Hasta en la serie Flash te explican que el Flash que viaja en el futuro o el Flash que viaja al pasado no es el mismo que el que está en el tiempo del pasado, ni el que ha viajado al futuro, ni el que ha viajado posteriori. Entonces, si hasta en una serie te lo explican, pues recuerda esto siempre, ¿sí? Eres único, tienes un inicio y fin e implicas un esfuerzo. Y un programa, ¿cuál es la idea del programa? La idea del programa es hacer eficientes los recursos. ¿Qué significa hacer eficientes los recursos? Significa que yo voy a tener varios proyectos dentro de mi cartera de programas. Y la idea es conectar todos los proyectos para ser eficientes. Para esto nos vamos a remitir a la Segunda Guerra Mundial. A ver, chicos, ¿quiénes fueron los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial? Les presento mi vasito de Goku. ¿Quiénes fueron los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial? Ya. Los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial, vamos a llamarlo así, los aliados contra los enemigos, ¿ya? Alemanes, italianos, japoneses versus estadounidenses, rusos, Francia, Inglaterra y el mundo, ¿no? Ya. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes prácticamente se pelearon contra todos. O sea, era Alemania versus todos. Porque en un momento determinado, incluso ya por el año 44, Italia se voltea. O sea, Italia lo bajan a Mussolini. O sea, le dicen Mussolini, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, amigo. Se lo llevan a una torre y pues asciende otro, ¿no? Entonces Alemania al final termina peleándose también con Italia. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hacer aquí? Que ¿cómo es posible que un país como Alemania haya tenido las posibilidades de poder hacer lucha durante más de 6 años a Rusia, a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos, después a Italia y a los pequeños países que estaban por allí? ¿Cómo es posible? Esto hasta el día de hoy se estudia en las escuelas de estrategia y de guerra, obviamente, ¿no? Los programas que los alemanes manejaban. Es decir, la cadena de comandos de los generales y de los comandantes alemanes era muy eficiente. Los recursos los movían de un lado para otro, es decir, tenían que pelear en Stalingrado, todos a Stalingrado. Tenían que después defender Kiev, todos retroceden a Kiev, ¿no? Tenían que pelear en Normandía, el fuerte se va a Normandía y se queda un grupo que va reduciendo el frente oriental. Esa gestión de programas hizo que la guerra demorara tanto. Claro, ya luego los rusos llegan a Alemania, destrozan Alemania, pero esa es otra historia, ¿no? Esa ya sería una clase para ingresar a la universidad, ¿no? Pero el punto está en que de esa manera se puede demostrar cómo un programa busca hacer eficientes los recursos. Y el portafolio es la unión de programas y proyectos con el objetivo de hacer eficiente, eficaz y cumplir la estrategia de la organización.
¿sí? En este caso, por ejemplo, el portafolio lo que quería era el Tercer Reich, ¿sí? Que era el gobierno alemán al máximo esplendor, ¿no? Obviamente tenía sus programas, ¿no? En África, ¿no? Las Africa Corps, ¿no? En la parte oriental, la parte occidental, ¿no? Tenías por el lado de Japón, etcétera, ¿no? Entonces el portafolio es la inclusión de todos los programas y proyectos. Muy bien. Entonces, cuando tú vas a dirigir un proyecto, ¿sí? Cuando tú vas a dirigir un proyecto, voy a dibujarte aquí así, ¿sí? Cuando tú diriges un proyecto, ¿sí? Me encantan mis dibujos. Yo en el colegio dibujaba así. Hasta ahora. Entonces, cuando tú diriges un proyecto, como director de proyectos, tú estás en la obligación como directora o director de llevar con éxito el proyecto. Entonces, ¿qué será dirección de proyectos? La dirección de proyectos es aplicar el conocimiento a un proyecto. Hay una gran diferencia, hay una enorme diferencia entre una persona que sabe proyectos y una persona que no sabe proyectos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a llevarlo, ya que estamos utilizando aquí ahorita el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, vamos a llevarlo a la guerra. A ver chicos, ¿ustedes qué prefieren tener? ¿1000 campesinos armados o 300 soldados entrenados y armados? ¿Qué preferirían tener ustedes? ¿300 soldados bien armados y entrenados o 1000 campesinos armados pero que no han tenido instrucción de guerra? ¿Qué preferirías tener? Bueno, si te das cuenta, y si eres estratégica o estratégico, tú vas a preferir tener los 300 soldados entrenados y armados. Porque con una arma puedes matar a muchísimas personas, ¿sí? ¿Te das cuenta? Llévalo ahora a un proyecto. ¿Qué prefieres tener? ¿Una persona bien capacitada o entrenada y que te dirija bien un proyecto? ¿O prefieres tener a 3 personas que van a hacer lo que pueden en un proyecto? ¿No? No muchas veces cantidad no es calidad, ¿ok? Entonces dirigir proyectos es aplicar las buenas prácticas a un proyecto. Muy bien. Entonces, como ya veníamos hablando, todo proyecto se dirige bajo las buenas prácticas del PMI, que no es una metodología. No es una metodología, ¿sí? Recuérdalo bien, no es una metodología. ¿Qué es una metodología? Una metodología es un paso a paso, ¿no? ¿Por qué esto no es un paso a paso? Por esto. Porque cada proyecto es único. Si cada proyecto es único, ¿qué significa que cada proyecto sea único, chicos? ¿Qué significa que cada proyecto sea único? Significa que tú vas a tener que utilizar una metodología diferente para cada proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces, una lista de buenas prácticas, vamos a llamarlo mejor, ¿sí? Una lista de buenas prácticas. Es decir, yo, por ejemplo, que dicto clases de gestión de proyectos, tengo claro qué es lo que voy a dictar en clase y tengo mis buenas prácticas, ¿sí? Pero ninguna clase la hago igual. Entonces, eso demuestra el concepto de que cada proyecto es único, ¿sí? Entonces, las buenas prácticas, que es lo que vamos a estudiar todo el día de hoy, ¿sí? Nos sirven para nosotros armar ya nuestra propia guía para nuestro proyecto. Entonces, como veníamos hablando, un proyecto se gestiona por buenas prácticas, lo gestiona un director de proyectos, ¿no? Obviamente hay directores de programa y hay directores de portafolio, ¿sí? Pero un director de proyectos tiene que tener en cuenta, como habíamos hablado, las 10 áreas de conocimiento, ¿sí? Y los 5 grupos de proceso. ¿Cuáles son las 10 áreas? Ya hemos hablado de cuáles son las 10 áreas. Lo que importa aquí es hablar de lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas más importantes? ¿Cuáles crees que son las áreas más importantes? ¿Cuáles crees que son las áreas más importantes? Me estoy entrando en calor ya. Muy bien, Elmer. Alcance,
cronograma, costo. Falta una que también es muy importante. La calidad. Muy bien. El alcance, el cronograma, el costo y la calidad son áreas muy importantes. Digámoslo que son las áreas llamadas de la triple restricción. 4 áreas se llama triple restricción. Profe, ¿por qué? Bueno, se llama triple restricción, lo voy a dibujar aquí, porque tenemos un triangulito donde acá está el costo, el alcance, el cronograma y el medio está la calidad, ¿no? Debería llamarse en realidad cuádruple restricción, ¿ya? Para que no haga confusiones. Pero es triple porque se sobreentiende que es un triángulo donde el medio está la calidad. Pero con el transcurrir de los años, ¿sí? Esta triple restricción quedó desfasada y se creó una nueva triple restricción que involucra 2 áreas de conocimiento extra, que son los riesgos y los recursos. ¿Y qué significa que sean áreas clave? Significa que son áreas que si fracasan, tu proyecto va posiblemente a fracasar. Y también significa que todas estas áreas impactan a las otras, a las demás. Es decir, un menor presupuesto, o sea, un menor dinero que tengas, y va a impactar en tu alcance, en tu cronograma y en tus recursos. Menores recursos impactan en tu alcance, en tu cronograma y tu presupuesto. Un riesgo impacta en todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la nueva triple restricción. Si en el examen te viene triple restricción, 4 opciones. Nueva triple restricción, 6 opciones. Si te colocaran en el examen las 2 opciones, es decir, te colocaran estas 4 áreas y te colocaran las 6 áreas y te dicen cuál es la triple restricción, ¿sí? Si te colocan las 2 y te preguntan cuál es la triple restricción, tú tendrías que marcar la inicial, que son las 4 áreas. Si te preguntaran cuál es la nueva triple restricción, tendrías que marcar la 6. Y si te preguntaran cuáles son las áreas más importantes que son parte de la restricción y te ponen las 2 opciones, tú marca la de la 6. Es decir, si te dicen cuáles son las áreas que son parte de las restricciones y te ponen estas 2 opciones, o sea, en un lado te ponen 4 claves, en otro te ponen 6 áreas, 4 áreas, 6 áreas, tú marca la de 6 áreas. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Déjame saber en los comentarios. Si no tienes dudas o consultas, ponme un todo ok, profesor, un F, un RA, como quieras. Pero házmelo saber en los comentarios que está todo ok. Quiero mandar un saludo a todas las personas que están viendo esta linda clase. Ya somos 24 personas. Muy pronto en YouTube. A ver. Muy bien, gracias Elmer, gracias Francesca. Todo claro, Yaceli, muchas gracias. Perfecto. Listo, tómale una fotito porque lo voy a borrar. ¿Sí? Como ella borró sus fotos en Facebook. Muy bien. ¿Listo con la foto, chicos? Listo, ¿no? Borro. Lo tumbo. Lo tumbo. Muy bien. ¿Qué tal, Jack? Buenos días. Ahorita te respondo. Aunque ya te respondieron, pero igual lo voy a responder. Muy bien. Entonces ya hemos hablado de las áreas, ahora hablemos de los grupos de proceso. ¿Sabíamos que eran 5 grupos de proceso? ¿No? ¿Cuál sería el grupo de proceso que es transversal? ¿Qué significa transversal?
que se tiene que hacer de inicio a fin. Es decir, que se tiene que hacer durante todo el proyecto. Bueno, ya sabes que inicio no va a ser, y ya sabes que cierre tampoco, porque inicio y cierre son inicio y cierre, ¿no? O sea, el inicio y el fin. La planificación, sabes que no tienes que planificarte todo el tiempo, ¿no? Y la ejecución tampoco, en algún momento la ejecución para. Por default, entonces, y por descarte, monitoreo y control es el grupo de proceso que será transversal a todos los anteriores. Es decir, que hacemos monitoreo y control durante todo el proyecto. Espero que con esto haya podido responder tu pregunta, Jack. ¿Sí? Obviamente con detalle, porque tus compañeros Elmer y Francesca ya lo habían respondido. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces, esos son los 5 grupos de proceso, chicos. ¿Sí? Son los 5 grupos de proceso que junto a las áreas de conocimiento, como ya sabemos, nos dan 49 procesos. ¿Sí? 49 procesos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Ahora, hasta aquí prácticamente estaríamos acabando lo más importante del capítulo 1 y pasamos al capítulo número 2. En el capítulo número 2 nos vamos a encontrar con los factores y activos. ¿Ya? ¿Qué es un factor y qué es un activo? ¿Ya? Los factores son elementos que tú no puedes controlar, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que no puedes controlar? Bueno, hablemos de proyectos y qué es lo que no se puede controlar dentro de un proyecto, ¿sí? A ver, ¿qué proyectos tenemos al día de hoy? Ahorita, ¿qué tal? A ver, uno que por ahí te esté llamando la atención o hayas escuchado. Déjame saber en los comentarios para poder utilizarlo como ejemplo, ¿sí? Los factores, ¿sí? Son elementos que te van a afectar a tu proyecto. De todas maneras van a afectar, ¿sí? Imagínate que ahorita nuestra clase, el internet de la empresa que me brinda, decide cortar el internet, ¿sí? O imaginemos que Google corta completamente su señal ahorita y no funciona. Si no funcionara ni Google o el internet, yo no lo puedo manejar. O sea, no es que yo pueda agarrar y llamar a "Hello Google, please, can you help me please?". No, no puedo, ¿no? No me van a poder soportear en ese sentido. ¿Por qué? Porque son factores fuera de mí. No puedo yo obligar a una persona a ayudarme de esa manera. Los factores no los controla el director de proyectos, ¿sí? Los factores no los controla el director de proyectos. Sin embargo, te impactan directamente en tu proyecto, ¿sí? Los activos, en cambio, sí los controlas. Los activos sí los puedes controlar, ¿sí? Estos activos que puedes tú controlar son lecciones aprendidas, documentos, información histórica, cualquier elemento de anteriores proyectos que te sirva para manejar el proyecto actual que tú tienes. Por ejemplo, el conocimiento que tú tienes en tu cabeza es un activo del proceso organizacional, ¿sí? Si has estudiado un curso, eso es un activo del proceso organizacional. Si tienes en tu correo o en tu Drive informes de anteriores proyectos, son activos de procesos organizacionales. Porque cuando hay una traba o algo no está bien, tú recurres al informe, lo lees y te das cuenta que ahí puedes encontrar una solución respectivamente hablando. Muy bien, entonces, factores, activos, proyecto. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió, chicos? A ver, déjame saber en el chat, por favor, si hemos entendido lo de los factores y los activos. ¿Sí? Ok. El silencio me dice de que lo han entendido completamente. Entonces, si hemos hablado de los factores y los activos, entonces tendremos que hablar ahora, ¿sí?, de el capítulo 2 todavía, las estructuras organizacionales. ¿Sí? Para esto, para hablar de las estructuras organizacionales, nos vamos a ir un ratito a la otra pantalla, ¿sí? Nos vamos a ir un ratito a la otra pantalla.
¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? ¿Chicos, me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ya, genial. Sí, me pueden ver, ¿no? Ahora estoy sentadito, ¿no? Ya. Me refería a este cambio, Elmer. Me refería a cambio de pizarra a visualización. Porque les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Les voy a compartir mi pantalla. A ver. Listo, chicos. Ya deben de poder ver mi pantalla en este momento, ¿sí? Vamos a hablar de las estructuras organizacionales. ¿Qué es una estructura organizacional? Ok, una estructura organizacional es cómo te organizas en tu casa, por ejemplo. En tu casa, déjame saber la respuesta en el chat. ¿Quién manda? ¿Tu mamá o tu papá? ¿Quién manda? Tú házmelo saber en el chat. O mandas tú, tal vez, porque vives solo o sola. Está bien, no hay problema, ¿no? ¿No? O ya estás conviviendo con alguien y esa persona manda o tú mandas, ¿no? O tal vez manda tu gato o tu perro, no lo sabemos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo dos conejos que pareciera que yo fuese su esclavo, porque todos los días tengo que estar trayéndoles comida, comida, comida. ¿Cómo comen esos desgraciados? En ese caso, tú armas una estructura organizacional en tu casa y así como armas en tu casa, lo tienes que armar en un proyecto. Ok, y si lo armas en un proyecto, hay muchas posibilidades. Vamos a hablar de la primera, la que se llama la orgánica. ¿Qué es la orgánica o qué significa la estructura orgánica? La estructura orgánica se refiere a una estructura flexible, como dicen en el primer apartado, y que es sencilla. ¿Qué significa que sea flexible o que sea sencilla? Significa que no hay un director de proyectos, o sea, nadie manda en sí. Es como las horas libres que le puedes dedicar y ya está. Principalmente aquí quien gestiona el presupuesto es el cliente o el dueño o la persona que maneja el dinero, ¿sí? De allí no hay un director de proyectos en sí. Si tú te juntas con tus amigos o tus amigas los fines de semana para conversar un rato, para jugar algo, por ejemplo, o para estudiar un rato, eso es una estructura orgánica. No es que alguien mande en sí, simplemente se juntan porque tienen un objetivo en común y lo trabajan durante unas horas y ya está. Entonces, esa es la estructura orgánica. La funcional, en cambio, ya cuentas con algo estructurado. La funcional es una organización que se divide por áreas de negocio, como una área de finanzas, una área de marketing, un área de recursos humanos. Y cada área maneja sus propios proyectos. Entonces, los proyectos están centralizados en una área respectiva. ¿Qué quiere decir? Que marketing tiene sus propios proyectos, finanzas sus propios proyectos y recursos sus propios proyectos. Y tampoco existe la figura del director de proyectos. Lo que existe son coordinadores o gestores de proyectos, que son las personas que están dentro de cada área respectiva coordinando las cosas. Pero en realidad, coordinador o gestor es como una falta, o sea, es una falta de respeto, ¿ya? ¿Has visto ese meme? No me faltes el respeto, ya igualito, algo así, ¿sabes por qué? Porque en la funcional en realidad no haces en sí misma dirección de proyectos. ¿Qué puedes coordinar? Bueno, coordinas el almuerzo, ¿no? Los almuerzos, los cumpleaños, ¿no? Esas cositas bonitas, ¿no? Si es que falta algo en la empresa, tal vez, ¿no? Puede ser que falte papel higiénico, hojas bond, ¿no? Le abres la puerta al cliente. Le abres la puerta al cliente, ¿no? O sea, lo que les trato de decir es que en la funcional no eres un director de proyectos. Lo único que haces es estar supeditado a la persona que sí va a manejar un proyecto que no es un director de proyectos. Puede ser el gerente de marketing, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, etcétera. ¿Sí? Digamos que la vida en un funcional es muy duro, es muy dura. Es como Auschwitz, o sea, este, es como el Auschwitz de los gestores de proyectos, algo así. Ya está, listo. ¿Ya? La multidivisional quiere hacerlo mejor, pero es muy similar. O sea, ¿por qué quiere hacerlo mejor? Porque ya no quiere hacerlo focalizado en áreas. Quiere que todas las áreas se mezclen.
Entonces tú haces un proyecto con el de finanzas y con el de recursos y tú eres el de marketing. Pero aún así el poder tampoco está en ti, ¿no? O sea, ahora antes tú comprabas el papel solo, ahora lo compras con dos personas, vas con dos personas más a Sodimac, ¿no? Vamos a comprar papel juntos, ¿no? Y se van felices y se van a comprar el papel, ¿no? Entonces, en la multidivisional, eh, las áreas trabajan entrelazados. Muy bien. Obviamente, chicos, recuerden que los ejemplos que estoy utilizando solamente es para que se acuerden como mnemotecnia, ¿no? No es que pase eso exactamente en la vida real, ¿no? Y si les ha pasado, pues no hay nada de malo porque es un aprendizaje de vida, ¿sí o no? Ningún conocimiento es malo, ¿sí? Lo que es malo es no aplicarlo. Lo que es malo es no aprender de los errores, porque no está mal tener un error. Lo que está mal es volver a caer en lo mismo. Como cuando has terminado con tu tóxico o con tu tóxica y vuelves a caer en el tóxico y la tóxica. Y cambias de pareja y vuelves a ser un tóxico o una tóxica. No has aprendido la lección. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Entonces, multidivisional. Matriz fuerte. ¿Sí? La matriz fuerte es una estructura que cambia completamente el paradigma. Pero para poder explicar el matriz fuerte, voy a explicar primero el matriz débil. ¿Sí? ¿Qué es la matriz débil? Ok, la matriz débil, ¿sí? Es la estructura organizacional en la que todavía existe el tema del coordinador, pero el coordinador ya asume mayores funciones. Hace las actas de reunión, ¿no? Gestiona elementos designados por el director de proyectos de la empresa, pero no es un director de proyectos todavía. Tiene lógica, ¿no? Se llama débil. No creo que el PMI quiera llamar débil a alguien que hace proyectos, ¿te das cuenta? ¿No? ¿Te das cuenta? Hay que pensar con el pensamiento. Entonces, la débil, pues, sigue siendo una coordinadora o un coordinador. Es recién en la balanceada, como diría Thanos, todo está equilibrado, ¿sí? Donde el director de proyectos sí puede ser un verdadero director de proyectos, o sea, sí puede ser una persona que verdaderamente ha estudiado gestión de proyectos. Pero en la balanceada, el poder es equilibrado, es decir, que el director de proyectos tiene el mismo poder que el gerente funcional. Y pues ya se imaginarán qué pasa cuando alguien no está de acuerdo. Pues comienza la canción de 1, 2, ultraviolento, ¿sí? ¿Y ahora qué pasará? Ya eso, ya. Las peleas son increíbles, ¿no? Entre el gerente funcional y el director de proyectos. Eh, si todo está ok, si todo está muy bien, pasamos a una matriz fuerte. En la matriz fuerte, que es lo que habíamos hablado hace un ratito, que está bajito, ya existes tú como director de proyectos o directora. Es más, eh, tú tienes más poder ahora que el gerente funcional. Que no puede ser, tal vez no lo creas posible, pero sí, tú tienes más poder que el gerente funcional, ¿sí? Ahora la responsabilidad recae en ti, ¿sí? Como diría el tío Ben de Spider-Man, ¿no? Todo poder lleva una gran responsabilidad, ¿ya? Entonces, acá tienes más poder ¿cómo se llama? Que el gerente funcional. Y ya, y el máximo nivel, o sea, el, tu Super Saiyajin nivel Dios modo Ultra Instinto, ¿sí? Es la orientada a proyectos, en la que el poder es absoluto en los directores de proyectos. Digamos que es el Sodoma y Gomorra de los directores de proyectos, ¿no? Aquí los directores de proyectos se besan, se abrazan, juegan PlayStation, ¿ya? A ese nivel de libertinaje me refiero. ¿Por qué tan libertinaje, profe? ¿De qué está hablando? Recuerden que un director de proyecto según orientada al proyecto tiene el poder absoluto, lo acabo de mencionar, ¿cierto? Ya. Y si tiene el poder absoluto, entonces hace lo que quiere. Maneja el presupuesto al 100%, maneja el cronograma al 100%, y el gerente funcional está en la esquinita ahí escondido, ¿no? Esperando que los proyectos terminen. ¿Cuál es lo malo de las orientadas al proyecto? Porque tú escuchas esto y tú dices, ah, no, profesor, si me está hablando usted que es el Sodoma y Gomorra para lo que yo estoy estudiando, pues, ¿dónde me apunto? ¿Sí? Bueno, lo malo es cuando se acaban los proyectos, mami o papi. Si se acaba el proyecto, se acaba tu trabajo. Ya no vas a cobrar. Entonces, empieza aquí a ver la desvirtualización del concepto de la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque algunos directores de proyectos alargan el proyecto hasta que llegue uno nuevo a la empresa, lo terminan al toque lo que estaban haciendo para coger ese nuevo proyecto. Es una pequeña desvirtualización que puede existir en esta estructura organizacional, ¿sí? Pero si las métricas están claras,
¿no? Y no se paga de manera mensual, sino se paga por proyecto, se arma un tipo de contrato diferente, pues puede funcionar bien. Yo recomiendo que las orientadas a proyectos se utilicen solo cuando ya se tiene mucha experiencia. De lo contrario, te recomiendo la Matevis Fuerte. A mí me gusta mucho la Matevis Fuerte, porque el EP tiene un poder mucho más alto que el gerente general o el funcional, por decirlo así, pero la gerencia todavía tiene un poder suficiente como para poder asumir responsabilidades y delegar elementos importantes. A eso se le llama estrategia. Muy bien. Entonces, nos quedan tres estructuras, que es la virtual, la híbrida y el PMO. La estructura virtual es la estructura que estamos teniendo ahorita, ¿no? Online. No puedo hablar más de ello porque se sobreentiende y lo han practicado ya gracias al coronavirus durante 10 meses casi, ¿no? Bueno, 7 meses, 7, 8 meses. La híbrida o mis híbridos GA, ¿sí? ¿Cómo están mis híbridos GA? ¿Sí? La híbrida es mezclar cualquiera de las anteriores estructuras organizacionales, ¿sí? Por eso se llama híbrido, ¿sí? Mezclar ambos, ¿ya? El, el faraón en realidad es una persona que ha estudiado gestión de proyectos de manera interesante. ¿Por qué él utiliza? Él utiliza el concepto de híbridos porque entiende que ustedes al escuchar su música, entienden su música, pero al mismo tiempo no la entienden. Por lo tanto, son de dos estructuras organizacionales diferentes. Así que por eso les llama híbridos GA. Bueno, híbridos RA. Y por último, Ra en mención al dios egipcio, ¿no? Muy bien. En realidad el faraón es súper, está metido en los Illuminati también, creo yo. Ha crecido tanto su popularidad, no es por las puras. No, que no te sorprenda después que le hagan les metan pirámides por ahí en sus videos. Te lo dije yo, no el chombo, te lo dije yo. Y por último está la PMO. La PMO es la estructura organizacional o oficina de proyectos cuyo objetivo es gestionar las buenas prácticas del proyecto en general, ¿cierto? Y hay tres tipos de PMO. A ver, ¿cuáles son los tres tipos de PMO? La PMO de apoyo, ¿sí? Que es una PMO en la que el director de proyectos apoya al gestor de proyectos de la empresa, le capacita, ¿sí? Si tú estás en una PMO de apoyo, tu objetivo es evangelizar. O sea, podemos decir que Naruto, que actualmente es el Hokage de la aldea oculta de la hoja, hasta que Dios me lo permita, porque cada día que pasa es un día menos de vida para él. Si estás viendo el manga, pues sabrás de qué estoy hablando, ¿sí? Y que pronto estará el día, pronto llegará. Entonces, diríamos yo que Naruto, por ejemplo, es una PMO de apoyo. ¿Sabes por qué? Porque le encanta evangelizar. Malo que ve, malo que quiere volver bueno. Igual que Goku, ¿no? Aunque Goku ya es medio raro ya también ya. Pero el punto está en que el de apoyo es eso, evangelizar. Brindar a que toda la organización tenga conocimientos. Toda. Ese es tu objetivo, ¿sí? Tu objetivo es ser un testigo de Jehová de proyectos. Tal cual. Tocar todas las puertas de todas las oficinas. Igual que testigo de Jehová vas a ir con tu maletín y tu PMBOK. Igual que testigo de Jehová te van a cerrar la puerta. Se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. Van a decir, eso no sirve. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son reticentes al conocimiento. ¿Por qué? Porque no quiere saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que había una mejor forma de hacerlo. Eso es en el fondo la mucha reticencia de las personas. O sea, hay personas que tienen bastante experiencia, pero tienen reticencia a saber o a entender que había una mejor forma de hacerlo que no era su forma. ¿Me entiendes? Es como que yo te diga ahorita, ¿no? Has pasado 5 años en la universidad, pero imagínate que yo te digo ahora que en vez de pasar 5 años en la universidad, mejor hubieses pasado solo 2 años en Platzi, por ejemplo, que es una plataforma de cursos online, aprendiendo bien y estarías ganando el doble de lo que ganas en la universidad. ¿Por qué? Porque en 2 años hubieses llevado cursos de programación, de diseño, audiovisuales, hubieses llevado tu curso de proyectos de Project Now y ya estás, ¿no? Es difícil escuchar eso, ¿no? Fuerte, ¿no? ¿Fuerte o no es fuerte? Es fuerte. Yo asumo que aquí, al futuro, las personas, no estoy desacreditando la universidad ni diciendo que es mala, al contrario, es uno de mis mayores sueños al haber ingresado a la universidad. Lo que estoy diciendo es que ahorita las universidades no están preparadas para el mundo actual. Las universidades están preparadas para los 80 o los 90. Y si no me entiendes lo que estoy que te digo, pues trata de entenderlo, ¿sí? El mundo hoy por hoy ya cambió. Ustedes tienen de manera ya obligatoria saber inglés.
de manera obligatoria. Bueno, de aquí a 2 años se va a volver obligatorio ya. Pero ahorita ya no es algo, ahorita el aprender proyectos, por ejemplo, aprender proyectos ya no es un plus. Hoy por hoy ya no es un plus. Cuando yo aprendí proyectos por el 2010, ya era un plus. Cuando yo me certifiqué como KPM, fui el primero de toda mi facultad. Y tanto fue mi plus de haber aprendido proyectos que me volvieron asistente de prácticas, o sea, dictaba clases siendo alumno, estando en sexto ciclo. Y le dictaba clases a mis amigos. Imagínense, porque ser KPM y aprender proyectos tan joven es un plus, ¿ya? Pero hoy por hoy ya no es un plus, pero cada vez más se está volviendo una condición necesaria. Antes estaba así. Ustedes están en esta barrera ya, en el que todavía sigue siendo un plus, pero ya tú te das cuenta que no es algo tan poco cotidiano que debe aprender proyectos. Fíjate, en el chat hay 25 personas. ¿Te das cuenta? Ahora imagínate en el mundo competitivo, no de Perú. Ustedes fíjense en Colombia, fíjate en México, fíjate en Estados Unidos, en Europa. Países que verdaderamente son muy competitivos. Nosotros estamos abajo todavía. Tenemos que crecer mucho más y lo podemos hacer y estamos en ese camino. Entonces la PMO de apoyo pues busca evangelizar. La de control ya no es tanto la evangelización, es más como que quiere tener todo en sus manos el director de proyectos desde el punto de vista de visualización, no de ejecución. ¿Cómo así? Más o menos, profe, ¿puede explicarme cómo es una PMO de control? Claro, mira. Imagínate un día a día de una PMO de control de la siguiente manera. Tienes alrededor de 50 proyectos en tu cartera. Durante toda la semana vas a hacer monitoreo y control de los 50 proyectos. Y durante toda la semana te vas a comunicar con los 50 directores de proyectos, que en realidad no van a ser 50, lo más probable es que sean como 30, porque uno probablemente dirija 2 o 3, e incluso hasta 20 tal vez. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, vas a dirigir estos proyectos, ¿sí? Perdóname, vas a revisar cómo dirigen estos proyectos, ¿sí? Vas a recibir a los directores de proyectos y les vas a brindar buenas prácticas y recomendaciones para sus proyectos. Vas a revisar su cronograma y les vas a decir, mira, yo te sugiero que hagas esto, te sugiero que hagas aquello, etc. Pero no vas a hacer ejecución, ¿sí? No haces ejecución. Lo único que puedes hacer es brindar recomendaciones, ¿sí? Eres como un psicólogo, ¿ya? Algo así, ¿me entiendes? El psicólogo que te brinda recomendaciones, ¿no? Oye, sí, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que termines con él. Es muy tóxico. Yo te recomiendo que termines con ella, es muy tóxica. Pero a la siguiente semana llega a una nueva sesión y le preguntas, ¿lo hiciste? Y él te va a decir, bueno, o ella te va a decir, bueno, doctor, ¿tiene un plan premium para poder adquirir más sesiones? Y así pues y así sigue la vida, ¿no? Entonces la PMO de control brinda recomendaciones, ¿sí? Por último está la directiva. En la directiva, pues ya tú mismo eres el que dirige el proyecto, ¿sí? Tú misma diriges el proyecto. La diferencia está en que para dirigir un proyecto, aparte de aprender dirección de proyectos, lo vamos a revisar ahorita en el capítulo 3, tienes que tener conocimiento del negocio. ¿Qué quiere decir? A ver, lánzame la carrera que estás estudiando en el chat, la carrera que estás estudiando en la universidad. A ver, por ahí seguro tendremos administradores, administradoras, ingenieras industriales, ¿no? Tendremos economistas, tendremos, mecatrónicos, mecánicos, genial, mecánicas, ¿no? Muy bien. Tenemos civiles, ¿sí? Tenemos civiles, ¿no? Muy bien. Está excelente. Sigan poniendo sus carreras, chicos, ¿no? Chicas, ahí se van a dar cuenta de más o menos qué es lo que el promedio de personas va estudiando en proyectos. Eh, por ejemplo, en el tema de civil, la dirección de proyectos ya es algo obligatorio ya. Ya es algo, o sea, está a punto de pasar a ser obligatorio. Claro, si lo vemos por carreras, ¿no? Mientras más alejado estés de una carrera que es muy competitiva por proyectos, pues más fácil la tienes, ¿no? Pero mientras más cerca estás a esa valla, pues es súper más competitivo, ¿no? O sea, en el caso de civil, por ejemplo, después de aprender
PMBOK, deberían de aprender, por ejemplo, BIM, ¿sí? O LEAN, ¿no? Pero aprender, que no significa certificarse. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer después de llevar mi curso es aplicar. Tú tienes que aplicar, practicar lo que has estudiado. No te quedes en el libro. De nada sirve la certificación si no lo aplicas. Siempre digo eso. Entonces, en la PMO directiva, por ejemplo, si tú eres de ingeniería civil, como Ana Paola, por ejemplo, para Ana Paola dirigir la construcción de un edificio o de un condominio o de una casa o de un departamento o del búnker, si vas a construir un búnker al estilo de Farfán, pues no será difícil para ti, ¿sí? Pero, si por ejemplo yo le digo a mi amiga, por ejemplo, Yaceli, que es ingeniera mecánica eléctrica, ¿ya? Lo más probable es que por sus conocimientos de estudios entienda más o menos cómo es una construcción civil, ¿sí? Sobre todo por el tema eléctrico, ¿no? Porque obviamente por allí habrán elementos, ¿no? Pero netamente hablando, tema de civil no lo maneja. Entonces, la única forma que ella pueda manejar un proyecto de civil es teniendo experiencia. Así que la PMO directiva está desarrollada para personas que pueden manejar completamente bien el producto de la organización, el producto del proyecto. La única forma que tú puedes desarrollar un producto de un proyecto que no es de tu carrera es teniendo experiencia. En una empresa en la que yo le brindé, por ejemplo, una implementación de una PMO, toda el sistema de la PMO eran telecomunicadores, ingeniería de telecomunicaciones, y solo uno era ingeniero civil. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil, muy aparte de que esté ligado a las telecomunicaciones, tenía 5 años de experiencia en telecomunicaciones, así que ya sabía ya. ¿Me entiendes? Entonces, allí, por ejemplo, los ingenieros industriales, ¿sí? Tienen una ventaja, o los de administración, ¿no? ¿Por qué tienen una ventaja los de administración o los de ingenierías industriales? ¿No? Eh, porque, tú tranquilo, Elma, tú tranquilo, todo está cronometrado, tú tranquilo. Porque eh, el director de proyectos, uy, me perdí un segundo regresando, Alma regresa a mi cuerpo, me perdí. Ya. Porque en la directiva no puede estar otra persona que no sea de la carrera porque tiene que manejarlo. En cambio, los industriales y los administradores sí tienen un plus que sería, pues, pueden aprender de cualquier carrera, pues, especializarse, ¿no? El tema está en que si eres de ingeniería industrial, administración, o si eres de una ingeniería más sólida como civil o mecánica, entre otras, pues ambos tienen que desarrollarse, ¿no? En uno tendrá que, para desarrollar más que sea en la empresa, desarrollar cursos de negocio, una maestría, etcétera, en negocios, ¿no? Mientras que alguien que sabe industrial tendrá que especializarse en algo técnico. Y así van, al final, llegando al mismo punto. Todos los caminos te llevan al PMBOK. Con eso damos por cerrado el capítulo 2 y vamos al capítulo 3. ¿Sí? Hasta aquí espero que todo te haya quedado claro. Todo hasta aquí claro, ¿no, chicos? Todo hasta aquí claro, ¿no? Espero que sí. ¿Sí? Entonces, vamos al capítulo número 3. Ustedes tranquilos que yo ya he cronometrado todo, hasta ahorita estamos excelentes. ¿Sí? Si no has tomado tu desayuno, trae tu desayuno y disfrútalo con esta linda clase. ¿Sí? Muy bien. Una pausa comercial y regresamos. Muy bien. Bueno, acá habría una marca, ¿no? Si es que habría una pausa comercial. Cierre de la pausa comercial y continuamos. Muy bien. Entonces, chicos, el director de proyectos, en el capítulo 3, nos mencionan que es la persona como un director de orquesta. ¿Qué es un director de orquesta? Bueno, un director de orquesta, no sé si ustedes han visto la película del profesor músico, ¿no? Que explotaba a sus alumnos para sacar lo mejor de sí. Whiplash se llamaba la película, ¿sí? El director de proyectos, así es, Whiplash. El director de proyectos es un director de orquesta porque tiene que conocer de todos los instrumentos y tiene que saber de todo un poquito, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, el DP tiene una esfera de influencia. En una primera etapa, su primera influencia es el equipo de proyecto, los directores de otros proyectos o gerentes de recursos. En un nivel 2, o sea, no tanta influencia, pero hay influencia todavía, está la PMO, sponsors y organismos de gobierno o comités de dirección de la organización.
En el nivel 3, el más alejado, están los interesados, los proveedores, clientes, usuarios finales. Vamos a definir brevemente qué es un interesado. Un interesado es una persona o organización que va a verse afectado por tu proyecto, ¿ya? Puede ser positivo o negativo para tu proyecto. Eso no está en discusión. Mientras que el proveedor es el que te brinda los recursos al proyecto. Y está en el tercer nivel porque tienes influencia, pero poca, ¿no? Depende mucho del proveedor allí. Muy bien. Siguiente elemento, el triángulo de talentos. ¿Qué es lo que debe tener un DP? ¿Qué es lo que debe tener un DP? Un DP debe tener liderazgo, ¿sí? Debe tener dirección técnica y debe tener gestión estratégica. ¿Qué significa la dirección técnica? Tiene que saber PMBOK. Tú estás aprendiendo PMBOK, así que ya tienes un lado del triángulo. La gestión estratégica y de negocios es tu carrera profesional. Ingeniería civil, industrial, sistemas, etc. Así que ya tienes 2 de 3. ¿Cuál es el lado que te falta? El liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo, ¿no? Es la forma en la que tú gestionas a las personas, ¿sí? Cada persona dentro de sí tiene una manera de liderar, ¿sí? O sea, pero hay personas que les gusta ser líderes y hay personas que no les gusta ser líderes. ¿A ti te gusta ser líder? Bueno, si te gusta ser líder, genial, ¿ya? Y cuando te preguntan, pues no debería de darte vergüenza. Al contrario, siéntete orgullosa o siéntete orgulloso de decirlo. Yo soy líder y me gusta ser líder, ¿no? Aunque ahorita no seas líder de nada, o sea, aunque ahorita tú no seas líder de nada, tienes que practicarlo en tu mente para que cuando te llegue el momento lo puedas hacer, ¿sí? Ahora, si no te gusta liderar o eres muy avergonzada o avergonzado, pues tienes que obligarte a ponerte situaciones de liderazgo, porque es obligatorio que el DP sea un líder o una líder, es obligatorio. De todas maneras tienes que hacerlo, ¿sí? Y tienes que practicarlo. Ponte en situaciones en las que tengas que liderar, en las que tengas que sacar todo tu ki, en las que tengas que hablar, en las que tengas que hablar por todos. Así sea que tengas que hablar por todos tus sobrinitos de 5 años. Así tengas que hablar por ellos, hazlo. Y ahí ahí vas a ir practicando y soltando poco a poco el miedo que tienes a el fracaso. Porque principalmente alguien que no quiere ser líder es porque tiene miedo al fracaso y miedo al rechazo. Miedo a decir, síganme todos. Y cuando voltees, que nadie esté allí. Tienes miedo a eso. Pero si tú volteas y dices, síganme todos y nadie te siguió, demuestra lo que tú puedes lograrla o lograrlo solo o sola. Puedes hacerlo. Y aunque no lo puedas hacer en el camino, con el ejemplo, la gente te va a seguir. Porque va a decir, ah, mira, nadie lo siguió, pero él o ella lo está intentando. Y uno te va a seguir de todas maneras. Y allí ese va a jalar a otros, y al final vas a terminar siendo una líder o un líder. Hay estilos de liderazgo. El laissez-faire, o en francés, el laissez-faire, que se refiere a dejar hacer, que significa que el equipo tome sus propias decisiones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no sería que no tome sus propias, que tome sus propias decisiones. Significa que tú, simplemente vas a hacer, ¿sabes qué, chicos? Buenos días, ¿cómo está el equipo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, todo bien, TNTP. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ah, ustedes mismos son. Chao, chao. ¿No? Y ya el equipo de proyecto se autodirige, ¿ya? El transaccional es el que se centra en las metas, ¿ya? ¿Cuál es la meta del proyecto? Esta. Entonces, todos centrados en la meta. Cuando se cumple, recompensa. El líder servidor es el que está detrás de ti. ¿Quiere comer, bebé? ¿No? ¿Quiere comer, mi amor? ¿No? Es el que está detrás de ti, ¿no? El que te apoya, el que te cuida, el que te abraza, el que te atiende, ¿ya? Es el que está allí para ti. Ningún liderazgo es malo, ningún liderazgo es bueno. El liderazgo depende de la situación. Transformacional. El transformacional es el que te inspira a ser mejor, el que te empodera y dice, el que te enseña, ¿no? El que busca que tú seas mejor. No es que buscas que hagas las cosas porque ya, busca que seas mejor. El carismático es el que lo sigues por su simpatía y su carisma, ¿no? Como a Joel González, ¿no? Lo sigues por su simpatía y su carisma. Y el interaccional, que es el que todos, entre comillas, quieren llegar o lograr ser, es la mezcla híbrida de transaccional, transformacional y carismático. Es decir,
centrado en metas, busca que te desarrolles, que te empoderes y tiene carisma. ¿La carisma ayuda mucho en la dirección de proyectos? Sí, ayuda bastante. No necesitas ser guapa o ser guapo para tener carisma. Eso lo ha demostrado Joel González, ¿no? Lo único que necesitas es determinación. Determinación, ¿sí? Determinación por querer lograr tus propias metas, ¿sí? Muy bien. Hay estilos de personalidades, ¿no? Como ser auténtico, ser cortés, ser creativo, cultural, emocional. Sus propias palabras ya por sí mismas las entienden, así que esto lo pueden encontrar en el PMBOK. Hay estilos de personalidades, incluso hay un test que se llama el test de Myers-Briggs, que los voy a pasar. Voy a pasar ahorita el link al chat. Si alguien lo quiere ver y quiere saber qué tipo de personalidad tiene, allí puede ingresar. Obviamente no te vayas de la clase, no lo vayas a dar ahorita, ¿sí? Para poder saber qué personalidad posee, ¿sí? Pero el PMBOK te plantea varias, ¿no? Hay intelectual, directivo, políticos, orientados a servicios, sociales, sistémicos, etc. Y con eso vamos a llegar al capítulo 4. Hasta acá, ¿todo ok? ¿Todo muy bien, chicos? Muy bien. Hemos estudiado los 3 primeros capítulos. Muy bien. Vamos a hacer entonces un pequeño break de 5 minutos, ¿sí? Y vamos a empezar con la parte más fuerte de la clase, que son los planes de dirección y los documentos del proyecto, ¿sí? Al regresar, respondo la pregunta de Elmer, quien me pregunta cuál es la diferencia entre liderazgo y gestión. ¿Listo, chicos? Entonces son 11:21. 11:27, comienzo la clase. Espero que 11:27 estés. 11:26, hago el llamado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vayan a traer su comidita, su gaseosita, su agua, etc.